Bueno, los casos de uso explicado, vamos a compartir. El caso de uso es una forma de hacer una lista de las acciones que el sistema hace y con qué usuarios, con qué actores, ¿se acuerdan? Vamos a ver un ejemplo. Un cliente, un encargado, y estos ovalitos son los casos de uso, son los procesos que se hacen. Estos también son actores que pueden ser sistemas. Los sistemas externos al sistema principal también pueden ser actores, porque interactúan con los procesos internos de nuestro sistema principal. Ahora, el caso de uso explicado trata de dar información mucho más detallada de todo lo que pasa en este pequeño grafiquito que es un cliente que autentica, por ejemplo, se autentica. Un cliente que se autentica. ¿Qué cosas podemos explicar de esta acción para que al programador le quede claro lo que tiene que hacer? O la persona que lo vaya a ver diga, bueno, este caso de uso hace esto. Fíjense, esto es parte también del documento ese de ejemplo que estuvimos viendo. Quiero que se vea bien. A ver. Porque un poco hay que leer. El caso de uso explica, antes de esto, disculpen, voy a presentarles un caso de uso explicado completo. Disculpen. Fíjense todas las partes que tiene. Tiene un resumen que en cierta forma resume lo que ese caso va a hacer. En este caso se llama autenticar, o sea, el usuario pone su usuario y su clave contra el sistema para que quede reconocido, ¿sí? Ese es uno de los casos de uso que está en el diagrama. Entonces, una de las cosas que tiene este cuadro que se llama caso de uso explicado tiene un resumen que más o menos explica lo que va a pasar, toda la acción, un pequeño resumen de la acción. Los actores, que eso también lo tenemos en el esquema, en el gráfico decimos qué clientes, qué actores son los que van a protagonizar ese proceso. Fecha de creación, esto ya es un tema más administrativo cuando se hizo en el documento. Este es bastante detallado, este diagrama. Puede ser que algunas partes esté o no esté, a veces no todo es obligatorio, pero esto es bastante detallado. Personal involucrado y metas, ¿sí? Acá, por ejemplo, se explica un poco cuál es el objetivo. Quiere que el sistema reconozca como tal, la librería quiere identificar confiadamente a su cliente, ¿sí? Son como metas que uno puede explicar para por qué ese caso de uso está planteado. Y esto sí es importante, las precondiciones. Esto se pueden definir como cuáles son las condiciones que yo debería cumplirse para que este caso de uso pueda funcionar. Y básicamente que el cliente esté registrado, porque si un cliente no está registrado, este caso de uso en realidad no tiene mucho sentido porque nunca lo va a autenticar, ¿sí? Y las postcondiciones es lo que pasa después que el caso de uso se ejecuta. Y acá dice se identifica y se autentica al cliente, ¿sí? Entonces, una vez que está todo esto escrito, entonces después hay que escribir básicamente los flujos, o sea, qué pasa en los distintos escenarios de acuerdo a los datos, básicamente. A qué acciones y qué datos el cliente, en este caso que se quiere autenticar,
de acuerdo a sus acciones, a sus datos, qué es lo que el sistema cómo tiene que reaccionar. Eso sí lo tenemos acá en este documento, así, pero lo tenemos, fíjense, con la ayuda del diagrama de actividad. Esto es el flujo principal, que a veces se le dice el camino feliz, o sea, ¿qué pasaría si todo va bien, sin ningún error ni nada? O sea, el cliente lleva un dispositivo conectado a internet, dice acá. El sistema, LI es el sistema, le pide el usuario y la contraseña. Paso 3, el cliente introduce su nombre de usuario y contraseña. El sistema solicita la validación del usuario, o sea, como que en proceso interno que valida. El sistema valida al usuario y comunica los datos personales y opción de personalización. Y el sistema le da la bienvenida. Eso sería como si fuera el camino feliz, el escenario principal. O sea, ¿qué pasa si todo va bien? El usuario pone bien la clave, pone bien el usuario, no hay ninguna falla interna del sistema. Entonces, de esa forma, tendríamos el escenario principal, que es el 98% de los casos. Ahora, hay otro porcentaje de casos que cosas pueden fallar. ¿Cuáles pueden ser acá que este caso de uso toma en cuenta? Puede haber otros escenarios, pero estos son los que están mencionados acá. En los sistemas siempre ustedes tienen que estar muy cuidadosos en cuanto al alcance. Los casos de uso tienen un alcance que es lo que está escrito. Lo que no está escrito, en realidad no está pensado para este caso de uso o para otros, o estará en otro o nunca se pensó. Entonces, en ese caso, se dice que la reacción del sistema no está definida porque no se sabe, no se programó otra instancia. Lo que sí, lo que está escrito acá y lo que está programado tiene que cumplir. En el momento que se haga la prueba del sistema, los casos de uso tienen que corresponder a lo que está escrito. Si no, con toda razón, la persona que está haciendo la prueba le va a decir, mira, acá dice esto, pero tu sistema no hace esto, hace otra cosa. Entonces, cuando uno se programa un sistema y ustedes lo van a probar, tienen que tener la lista de casos de uso, de lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, y qué va a pasar en el caso de escenarios con problemas, o con datos incorrectos, o con caídas internas, todo lo que puede pasar. Además del camino feliz, que es generalmente lo que se prueba, hay que probar todos esos escenarios alternativos que pueden pasar si falla algo. ¿Sí? Pero por ejemplo, eso no se detalla, ¿no, profe? ¿O sí? Acá está detallado, fíjate. No, en el caso que fallara. ¿Cómo no se detalla? Claro, en el caso que uno no sé, al momento de usarlo no tenga el acceso a la red o se cayó internet, en el caso que... Eso depende también mucho del sistema y de lo que necesita el usuario. Capaz que el usuario... ¿Se define en alguna parte? Vos podés definirlo en este caso de uso, vos podés definir en lo que se llama, fíjate, te muestro. Eso no está en el campus, ¿no? Este caso que estamos este documento está en el campus. Sí. Ah, no lo vi. Está en el mismo documento que tiene completo, ¿viste? El documento completo de ejemplo. Sí. Ahí está. Esto es parte de ese documento. Lo que tiene, creo que alguna vez lo habíamos hablado, los requerimientos no funcionales de los sistemas. Creo que yo se los mencioné alguna vez. Los requerimientos no funcionales tienen que ver no con los datos, con lo que sea el sistema, sino con el entorno, con qué pasa con los tiempos, qué pasa con la cantidad de usuario, qué pasa con las velocidades, qué pasa con la interfaz, si tiene que ser amigable o no. Esos son requerimientos que no tienen que ver específicamente con los datos internos que el sistema está manejando, sino que no tiene que ver acá en este caso con la venta de un libro, sino tiene que ver cómo el sistema funciona en su instalación. Por ejemplo,
Acá dice tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta debe ser un máximo de 15 segundos. ¿Sí? Eso no es un dato interno de la compra de un libro, sino es un dato interno del funcionamiento propio de la aplicación. Entonces se llama un requerimiento no funcional. Concurrencia, por ejemplo, ¿ves? Debe validar y respuestas 500 usuarios accediendo simultáneamente. ¿Sí? Es un sistema bastante importante para que tenga 500 personas trabajando a la vez en el sistema, es bastante importante. Disponibilidad, por ejemplo. La disponibilidad debe estar 24/7, o sea, tiene que estar siempre disponible. En cualquier momento que una persona quiera acceder a este sistema, el sistema tiene que estar disponible. Hay muchos sistemas que no están las 24 horas, los 7 días de la semana disponibles. Por ejemplo, el home banking de los bancos está disponible, pero a veces no todas las funciones están disponibles las 24 horas, porque hay cosas que no se pueden hacer en ciertos horarios, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, una red social de Facebook, Twitter, eso sí tiene que estar totalmente disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, porque uno siempre quiere usar una red social y no tiene por qué estar caído. Un WhatsApp, por ejemplo. El WhatsApp cuando se cae es un desastre porque está fallando este requerimiento no funcional que tiene que estar prendida 24/7. ¿Se entiende? O sea, las personas que probaron WhatsApp, más que una prueba, es un tema de que la infraestructura y todo donde está instalado cumpla con ese requerimiento no funcional. ¿Sí? Entonces, estamos viendo qué pasa cuando, aparte del camino feliz, ¿qué pasa? Por ejemplo, el nombre de usuario es inexistente. La secuencia comienza en el punto 4, o sea, cuando se pide la validación. Cuando se pide la validación, punto 4. En el 5, el SIL comunica que el nombre de usuario es inexistente, el escenario vuelve al punto 2. O sea, ¿qué pasa si el usuario no es inexistente? Se prueba la validación, se ejecuta la validación, pero no se puede producir porque el usuario es inexistente y vuelve al punto 2. O sea que todos estos escenarios alternativos tienen que ser un subescenario de este principal, con un resultado distinto. En este caso, el resultado es que el usuario es inexistente. Otro escenario alternativo. El nombre del usuario es existente, pero la contraseña es inválida. Eso también puede pasar en muchos sistemas de autenticación. ¿Qué pasa si ustedes, internamente el sistema sabe que el usuario está bien, sabe que la contraseña está mal, pero a veces no conviene explicarle al usuario eso, que el usuario está bien y la contraseña mal? Porque un poco, si es una persona que quiere hacer una especie de fraude, ya sabe que hay un usuario que es la seguridad. está bien. Claro. Generalmente lo que se explica cuando hay un problema de autenticación se dice, la combinación de usuario-contraseña está mal. Entonces vos no sabés si es un tema de usuario o un tema de contraseña. Eso es un tema de seguridad más que de funcionamiento. ¿Ves? Acá tenés lo que vos decís del fallo de Internet. El sistema encuentra algún fallo para comunicarse con el SIL. Entonces acá dice, le mando un mensaje, en estos momentos no podemos atenderlo, intente nuevamente en unos minutos, disculpe las molestias. ¿Sí? O sea, acá también está teniendo en cuenta que si hay un problema de comunicación, de Internet, o de un problema interno del sistema. A eso me refería, que tiene el aviso, o sea, de algún error. Claro, el sistema le dice en estos momentos no podemos atenderlo. Está contemplado en este caso de uso. O sea que tenemos los escenarios alternativos, el escenario principal, que es como el camino feliz, y los escenarios alternativos es qué es lo que va a hacer el sistema de acuerdo a las distintas cosas que pueden pasar. Y en este diagrama de actividad es básicamente la explicación del camino feliz. Acá, este punto, ¿se acuerdan? Este punto lleno es el inicio, entra a la página, pregunta nombre, usuario y contraseña, verifica, acá tenemos como tres partes, tenemos el cliente, tenemos la página web
Y este sería el sistema de autenticación, básicamente, o el backend. Entonces acá verifica la inicio de sesión. Si no está autenticado, explica la razón y vuelve acá para que ingrese de vuelta a usuario y contraseña. Ahora, si está autenticado, comunica datos personales y opciones. Y acá la librería registra la fecha en que entró. Eso es algo adicional. Y este punto doble así es el final del caso del diagrama de actividad. O sea, acá tenemos el diagrama de actividad que explica un poco el camino feliz, ¿sí? ¿Se entiende más o menos o voy muy rápido? No, se entiende, yo lo entendí. Bueno, acá tenemos otro para que lo vean. Esto está en ese documento de ejemplo que yo les pasé, que este es buscar libros ocasionales, es otro caso de uso. Fíjense que los casos de uso tienen su nombre. Autenticar, tienen un código también. Eso para identificarlos un poco mejor, después cuando tiene que ir y venir documentación con un caso de uso que no funciona, en vez de poner el nombre, le ponen el código, así todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Acá está, buscar nombres ocasionales. Tiene lo mismo, actores, fecha, personal involucrado, el resumen, precondiciones. ¿Cuáles serían las precondiciones para poder buscar un libro ocasional? El cliente está registrado como cliente ocasional y está autenticado. Se ve que en este sistema tenemos dos tipos de clientes, como el cliente registrado, el cliente de posta y el cliente ocasional, o el cliente que tiene ya cuenta y el cliente ocasional que capaz que compra un libro en ese momento y nunca más compra otra cosa. ¿Y cuál es la postcondición? La postcondición, o sea, ¿qué va a pasar después que el caso de uso se ejecute? Se obtiene una lista de libros que concuerda con el criterio de búsqueda. Malas novelas, bestseller, precio de venta, ejemplares disponibles. Acá explica todo lo que pasaría o debería pasar cuando el caso de uso termine por una forma exitosa, ¿sí? O sea, va a dar una lista de libros de acuerdo al criterio de búsqueda. Si no encontró nada, va a decir no encontré nada de acuerdo a este criterio. Eso no sería un error, sería un funcionamiento correcto. O que encuentre libros con el criterio o que no encuentre ningún libro porque no hay ninguno con ese criterio, ¿sí? No es una falla que no encuentre libros, sino sería que el criterio no corresponde a... Entonces acá tenemos el diagrama de actividad. Se autentica y decide buscar libros. El sistema le pregunta la cadena a buscar, qué texto quiere buscar. El usuario introduce la cadena. Se solicita la búsqueda y el backend busca los libros y comunica la lista. Y después acá hay una pregunta, si está habilitado le da la opción de comprar, hacer un pedido, y si está deshabilitado termina. Entonces, esto está explicado en palabras. El sistema pide al cliente ocasional que elija el tipo de búsqueda, el cliente ocasional introduce el tipo y la cadena de búsqueda, solicita la búsqueda, comunica la lista de libros que concuerda con el criterio, al cliente ocasional le ordenar alfabéticamente por título incluyendo un breve resumen. O sea, esto es la explicación que ustedes tienen que poner en esos dos casos de uso que se piden mínimo en el práctico, pero relacionado con el sistema este de fraude, ¿sí? Una de las cosas, ¿alguna pregunta con esto? Una de las cosas que nos olvidamos de la parte anterior es un poco listar todos los casos de uso. ¿Sí? Eso le iba a preguntar, porque dice está registrar, está... Bueno, había varios ahí, el acceso, no sé qué. Claro, sí. Y eso como lo... Bueno, eso no lo, estamos con poco tiempo ahora, porque yo les quería
presentar otra cosa. Capaz que la clase que viene yo se los dejo para que ustedes lo piensen, el tema del listado de casos de uso, o lo podemos ver rápidamente ahora. A ver, esperen un segundito, vamos a ver. Vamos acá. Casos de uso del sistema. Bien. Bueno, acepto propuestas. ¿Cuáles son los actores que vamos a tener en el sistema? Primero. Alumnos y, bueno, hoy agregamos uno, materia también, porque está hablando del sistema de fraude, ¿no? Sí, volvemos al sistema de fraude. Bueno. ¿Qué actores va a tener? ¿Quiénes van a interactuar con el sistema? Profesor, materia. Esos serían los datos. Claro. En caso de uso, yo estoy hablando de este diagrama así. Tenemos los actores, o sea, básicamente son personas o sistemas que interactúan con nuestro sistema. ¿Cuáles serían los actores que vamos a tener en nuestro sistema de fraude? No tenemos mucho, tenemos el que introduce el dato. Claro, porque no creo que sean los estudiantes, porque ellos no van a querer comparar su trabajo. Vamos a tener, habíamos hablado de usuarios administradores y usuarios comunes. Básicamente vamos a tener un operador común, ¿sí? Y un administrador que va a dar de alta a los usuarios, básicamente. Y va a poder borrar algunas cosas. ¿Sí? Esos van a ser, básicamente, nuestros actores. Estoy compartiendo, ¿no? La pantalla, sí. Sí, se ve. Sí. Bien. Actores. Operador y administrador. Casos de uso. Que para el caso del operador, sigue siendo el docente. Sí, va a ser una persona que, sí, vos decís que sean dos docentes que entran al sistema y lo usen. No, pregunto, si no... Porque operador, ¿quién puede ser? Una secretaria y después el docente... Sí, alguien que haga el proceso. El data entry. El operador sería alguien que ingresa datos y procesa. ¿Sí? Y el administrador ingresa, procesa y administra. Básicamente los usuarios. No otra cosa. Pues si hay alguno que está haciendo macanas con el sistema, lo borra, lo saca. Básicamente con ese. Establece los permisos. Acá no hay muchos permisos, pero bueno. Entonces los casos de uso básicamente van a estar relacionados con las comparaciones, que tenemos dos entidades, las comparaciones y los usuarios. Esas son las entidades que tenemos. Entonces, un caso de uso va a ser alta de comparación. Generalmente van por ese lado, la baja de comparación
Y El resultado. la modificación y resultado, comparación. O procesar comparación. Claro, le estaría faltando el análisis de los datos. Procesar comparación. Ahí Ah, tenemos. ahí está bien. Si quieren, fíjense, podemos... Yo se los hago una especie de grilla para que ustedes después hagan el diagrama. Tenemos todos estos... Después tenemos alta, baja, modificación y de usuario. Y acá lo que podemos hacer es acá ponemos operador y administrador. Entonces, hacemos como una tabla de doble entrada. Entonces acá, la alta de la comparación, ¿quién lo puede hacer? El operador lo puede hacer. El administrador también en este caso. Sí. Sí. La baja, No, El administrador. el administrador. La modificación, También el El administrador. administrador. claro, pero la modificación significa, por ejemplo, yo puse mal la referencia, puse mal el nombre de la persona, puse mal la fecha, o sea, lo va a tener que hacer, puede hacer el operador, claro. El operador y el administrador. Y el proceso, El operador. el operador y también el Y el administrador. administrador. Tema de usuarios, acá no vamos a tener una página que el usuario se da de alta solo, sino que va a haber un administrador que lo dé de alta, porque es sencillo el sistema. Entonces va a tener que llamar, che, me das de alta. La baja también, el administrador. Y modificar, podemos llegar a que el operador se modifique sus datos, que no se borre, pero sí que se modifique. ¿Se entiende eso? Sí. Esa sería más o menos los casos de uso que tenemos. Y en base a eso ustedes tienen que hacer el diagrama y después tomar un par de estos y hacer el caso de uso explicado. ¿Sí? Para cada uno de esos sería. El diagrama de caso de uso es uno solo. Es como este, ¿ves? Que pones acá, por ejemplo, el operador, el administrador, y acá pones los casos de uso. Ah, ok. No, me refería a lo que habíamos visto antes de esto, justo que tenía explicado lo del camino feliz y todo eso. Pensé bueno, para eso, sí. Yo te pido dos nada más. Si querés hacerlos todos, pero yo te pido dos. El práctico pide dos. Dos de estos, de caso de uso explicado. Si quieren puede usar este autenticar, porque ya lo tienen más o menos cocinado, lo modifican a su criterio. Y pueden hacer otro, por ejemplo, el de procesar la información. Claro. Básicamente los dos más importantes.
Y otra cosa de la que hablamos fue del algoritmo de comparación, del proceso. Pero eso no lo pidió, ¿eh? No, yo les estoy consultando, yo como programador, a ustedes, que son los analistas, ¿qué idea tienen del algoritmo? ¿Cómo podemos llegar a procesar esa información para que nos dé un resultado válido? De una forma sencilla. Yo estaba pensando una cosa. Yo, por ejemplo, si yo tengo, supongamos que cada cuadradito de estos son palabras de un texto, ¿no? Cuenta las palabras. Suponiendo que estos son todas palabras de un texto. Y acá tengo palabras de otro texto, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo lo que iba a hacer iba a buscar una palabra de un texto adentro de otro texto. Esta palabra adentro de este. Esta palabra adentro de este. Entonces acá puedo tener una cantidad de palabras repetidas. ¿Cómo lo ven eso ustedes? Sí, puede ser así. Sí. Va a haber siempre una cierta cantidad de palabras que en dos textos del castellano se van a repetir. Sí. Y, un porcentaje. por ejemplo, ¿no se puede hacer algo como que sean frases unidas, que estén todas iguales, como que 3 palabras juntas que están en la misma posición en un texto que en el otro? Sí, también se puede hacer. Lo que pasa es que ya eso es un poco más complejo programar. Yo les quería hacer este primer algoritmo como algo sencillo. Yo separo un texto por palabras, separo otro texto por palabras y voy comparando. Yo para programar algo sencillo, se puede programar algo un poco más complejo en cuanto a ir tomando de a grupos y ver si ese grupo... Se pueden tomar 3 palabras, por ejemplo. Si esas 3 palabras están repetidas en alguna secuencia dentro del otro texto. Eso es todo, ya es un tema de análisis. Pero básicamente vamos a empezar, por lo menos vamos a empezar con este algoritmo y vemos si más o menos funciona o qué resultado nos da. ¿Sí? Lo que yo le voy a pedir después se lo transmiten a los otros chicos, después les mando un mensaje en todo caso. En el campus dejé una actividad que es un foro. Un foro donde ustedes van a tener que postear ejemplos de 2 textos para probar. Uno que para ustedes tiene que dar fraude y otros 2 que tienen que dar no fraude. ¿Sí? O sea, yo ya le expliqué un poco el algoritmo que tenemos. Entonces, ese texto que ustedes van a postear de ejemplo, no creo que sea muy complejo de generar, ¿no? Porque ustedes van a tener que probar el sistema. Entonces, para probar el sistema necesitan, se llaman datos de prueba. Y esos datos de prueba van a tener que proveerlos de alguna forma para que después la persona que lo prueba el sistema diga, sí, esto cumple, esto no cumple. ¿Sí? O sea, yo les voy a dejar un foro ahí en la clase, creo que es la clase 10, para que ustedes posteen textos de prueba, ¿sí? Sí. Buenísimo. Bueno, si no hay preguntas, yo voy frenando la grabación. Vamos a ver. Tener la presentación. Y hablamos un temita que queda pendiente, pero fuera de la clase.